Buenos días, hoy trataremos el tema de biomecánica de cadera. Siguiendo con la estructura del curso, estamos viendo primero las biomecánicas, ya vimos biomecánica de miembro superior, ahora vamos a ver la biomecánica de miembro inferior. Anteriormente habíamos visto todo sobre la rodilla, ahora vamos a la cadera. Entonces tenemos que la cadera es una de las articulaciones más grandes y estable del cuerpo, posee una estabilidad intrínseca proporcionada por su configuración en bola y gúa. Gúa quiere decir un agujero relativamente rígida. Tiene una gran movilidad. La alteración de la cadera produce distribución alterada de las solicitaciones al cartílago y al hueso. También, pues, a largo periodo puede producir esta mala distribución en los tejidos una artritis degenerativa. Tal daño se potencia por las grandes fuerzas que debe tolerar la cadera. Algunas consideraciones anatómicas. Entonces encontramos, un momento por favor. Encontramos la cabeza del fémur, que es esta, el número 18 en la filmina. Encontramos el acetábulo de la pelvis, que es este. La cápsula articular laxa, que vendrían siendo el tejido areolar, el ligamento que cubre toda la cabeza, que está partida en un eje, estamos viendo esta radiografía en un eje coronal o anterior. El rodete, el rodete también, que es una lámina de cartílago fibroso, que le da estabilidad a la cabeza del fémur, no deja que se salga. También encontramos un gran grupo de músculos que rodean la articulación, que son, en general, son muy fuertes y grandes. Aquí vemos, todo esto es músculo, 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 músculo. Tenemos todos los aductores, los abductores, aductores. También pasa por ahí isquiotibiales, pasan los cuádriceps. Y pues también la articulación tiene un amplio movimiento articular por también esa configuración. Se puede decir circular o de bola y, y agujero. Ahora el acetábulo, vamos a ver cada una de estas una por una. Empezamos con el acetábulo, que es el componente cóncavo, o sea, el componente que está, se puede decir, hueco, está recubierto por un cartílago, es más delgado en la parte superior y se va engrosando hacia las partes distales. Esto va a proporcionar estabilidad estática a la cadera. Además aparece el rodete, que es un reborde plano de fibrocartílago, como les decía anteriormente. También encontramos el ligamento transverso acetabular, que también va a ayudar a mantener la integridad de la articulación. Ahora bien, el rodete contiene terminaciones libres, receptores sensoriales que van a participar en los mecanismos nociceptivos y propioceptivos de la articulación. ¿Para qué nos va a servir? Para evitar lesiones, para mantener una información continua de qué tipo de actividad estamos realizando y si hay algún tipo de lesión o posible riesgo. El acetábulo se forma alrededor de la cabeza femoral cuando la cadera es cargada. Esto va a aumentar la congruencia entre ellas, la va a volver más sólidas. Entonces, se puede decir que al momento que la cadera está cargando peso, dependiendo sobre todo de la dirección, puede que esté más estable que si estuviera simplemente, se puede decir, suspendida. Ahora bien, vamos a ver la cabeza femoral, que sería el componente convexo, que es el que tiene, puede decir, una saliente. Em, la cabeza tiene o describe la forma de 2/3 de una esfera, no es una esfera completa porque pues, necesita espacio para el cuello femoral. La magnitud de la carga influye en el patrón de carga sobre la cabeza. Entonces, ¿a qué me refiero? A una carga pequeña se va a distribuir el peso más hacia las periferias. A una carga grande, el peso se va
distribuir o se va a dirigir hacia el centro de la cabeza. Ahora bien, esta cabeza femoral está sujeta al fémur por un cuello, el cuello femoral. En su interior del cuello está compuesto por hueso esponjoso con trabéculas organizadas. Entonces, las trabéculas son como pequeños huequitos, se puede decir que es como un panal de abejas por dentro. Entonces, esta conformación le va a dar mucha resistencia a este tipo de hueso, a este tipo de, sí, a este tipo de articulación. Va a ser súper importante para el soporte de fuerzas. La parte exterior de la cabeza del cuello del fémur está recubierto por hueso cortical, que es un hueso, que es un tipo de hueso tejido muy delgado, óseo, pero a medida del tiempo se va a ir engrosando. Ahora bien, tenemos algunas consideraciones biomecánicas con relación a los ángulos en el cuello femoral. Lo primero es que hay dos ángulos principales. El ángulo de cuello diáfisis, que sería este, entonces cuello, y la diáfisis es toda esta parte. Entonces ese es el primer ángulo importante. Lo normal es que esté entre 90 y 135 grados. En promedio se encuentra entre las personas, se puede decir, sanas. Ahora bien, podemos encontrar personas con un ángulo mayor a 125 que nos hablará de una coxa valga, ¿m? La que vemos acá, ¿la ven? El ángulo es mucho más grande. Ahora bien, si por lo contrario encontramos una persona con un ángulo entre cabeza y diáfisis menor a 125 grados, estaremos hablando de una coxa vara. ¿M? Esto dará rodillas juntas y pues va a cambiar la biomecánica no solo de la cadera, sino también de rodilla, tobillo y columna. Ahora bien, tenemos el ángulo de anteversión. Entonces tenemos cabeza, cuello, el trocánter mayor y los cóndilos lateral y medial. Estos son los puntos de referencia que nos van a dar el ángulo de anteversión. Aproximadamente es de unos 12 grados, pero igual 5, qué pena que me quedó mal esto, es si es de mayor de 100, es mayor de 12 grados, le será una rotación interna durante la marcha. Si es menor a 12 grados, se verá una rotación externa durante la marcha. Entonces, muchas veces uno ve a las personas caminando de pronto, se puede decir como patos o con las puntas hacia afuera. Eso nos estará dando que tienen un ángulo de anteversión mayor, mayor de los 12 grados. Acuérdense, aquí no es 125, sino 12. Ahora bien, hablemos un poco de la cinemática de la cadera. Pero ya saben, tienen una configuración de bola y agujero, en donde la cabeza femoral y el acetábulo pueden moverse en todas las direcciones. Tenemos los rangos normales de movimiento, se dan en los tres planos. El primero es la flexión o la flexo-extensión. La flexión va a empezar de 0 grados y va a llegar hasta 140. La extensión va a empezar desde 0 grados y va a llegar a 15 grados. Eso en el plano sagital. En el plano frontal tenemos los movimientos de aducción y abducción. Entonces, la aducción empieza de 0 grados y va hasta los 30 grados. La abducción va desde los 0 grados y llega hasta los 25 grados. Qué pena, corrijo, al contrario. La abducción, la abducción va de 0 a 30. La abducción es mayor y la aducción es menor siendo solo de 0 a 25. Ahora, en el plano transverso encontramos también dos tipos de movimiento, la rotación externa y la rotación interna. La rotación interna es la menor, que va a llegar hasta los 70 grados, y la rotación externa, siendo la mayor, alcanza a los 90 grados. Ahora bien, en estas gráficas son de algunos estudios que se realizaron para medir los ángulos de flexión o de extensión, aducción o rotación externa en la fase, se puede decir, en uno de los patrones más fundamentales del ser humano, que es la marcha. Estas
todos se refieren a la marcha, estas se refieren a diferentes actividades. Entonces, tenemos en la primera gráfica, aquí en este eje, vamos a ver movimientos articulares en grados desde la extensión a la flexión. ¿M? La línea negra nos va a dar fe o nos va a mostrar la articulación de la cadera, la línea punteada más oscura, la de la rodilla, y la línea punteada más débil, la del tobillo. Igual, abajo tenemos fase portante, que es la fase donde está el pie en contacto con el piso, y la fase oscilante, que es cuando el pie está, se puede decir, en el aire. Vemos que empieza en el momento del contacto del talón con el piso, ya venía con una flexión de 40 grados, la rodilla, la cadera, luego, antes de subir, de despegar la punta de los pies, la cadera casi que queda en completa extensión, antes pasa más o menos a unos 5 grados de extensión, y nuevamente en el momento en el que está el pie en el aire, se presenta la mayor flexión de cadera, casi pasando los 40 grados. Ahora bien, si vemos los movimientos de la cadera en grados, pero esta vez en los movimientos de aducción y abducción y rotación interna y rotación externa, vemos que en la fase portante o en la fase de apoyo, la aducción es la que va a verse presente. ¿M? Para hacer estable la rodilla, para que no se la cadera, para que no se vaya hacia afuera. En cambio, cuando la cadera está en el aire o el pie está en el aire, la cadera va a hacer una activación de la aducción, ¿m? Para facilitar la flexión. Ahora, con respecto a los movimientos de rotación interna y rotación externa, vemos que pasa lo contrario. En el momento donde hay contacto con el piso, la rotación interna se activa igual para darle estabilidad a toda la estructura del miembro inferior. Y cuando la cadera está en la fase oscilante o de vuelo del pie, pues se puede decir, al relajar y se va a llevar a una rotación externa. ¿M? De todos modos, si ven, los grados son muy pocos, no pasan los 5 grados o muy poco los sobrepasan. Ahora bien, la última tabla nos habla sobre valores promedio para el movimiento máximo de la cadera en los 3 planos durante actividades comunes. Entonces, la primera columna habla de las actividades, la segunda habla de los planos de movimiento y la tercera es el valor registrado en grados. Busquemos el mayor, acá está. Entonces, en el plano sagital encontramos una flexión de 120 grados al momento de atarse los zapatos con el pie en el suelo. ¿M? También se van a ver afectados los movimientos de aducción y de rotación. Veamos la menor. Subir escaleras. La que menos tiene inflexión es la de bajar escaleras. Si vemos, solo tiene 36 grados de flexión de cadera en el momento de bajar. Nuevamente, para subir se necesita mayor flexión de cadera. Vemos actividades como sentadilla, en la cual alcanzamos a pasar los 122 grados de flexión. Ahora bien, los movimientos articulares de superficie. En la cadera se describe el movimiento de deslizamiento de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Si hay incongruencias de la cabeza femoral, el deslizamiento puede no ser paralelo o tangencial a la superficie articular y el cartílago se puede ser alterado, comprimido o traccionado. Bien, veamos algo de cinética. Encontramos que alrededor de esta articulación actúan fuerzas notablemente eh, en cualquier tipo de actividad, no necesariamente tiene que ser muy exigente. Una actividad simple va a ejercer fuerzas notables sobre esta articulación. El grupo muscular aductor, que principalmente es el glúteo medio y el glúteo menor,
son los principales estabilizadores del pie y de la cadera cuando estamos en un apoyo unipodal. Glúteo medio y uno de los principales estabilizadores de la marcha también. Ahora bien, vamos a ver la cinética estática y la cinética dinámica. En la cinética estática encontramos que debido a que la articulación de la cadera es estable, se puede conseguir una bipedestación erecta sin contracción muscular a través del efecto estabilizador de la cápsula articular y de los ligamentos capsulares. Entonces, si despreciamos las fuerzas musculares y despreciamos de pronto fuerzas de inestabilidad del medio ambiente, uno podría mantener la posición bípeda, bipodal, sin necesidad de activar nada, simplemente por esa configuración que tiene la cadera. Ahora bien, la magnitud de la fuerza sobre cada cabeza femoral durante la bipedestación en apoyo es la mitad del peso del cuerpo. La extremidad inferior es un sexto del peso corporal. La fuerza de reacción sobre cada cadera será la mitad de los restantes dos tercios, o sea, un tercio del peso corporal. Si los músculos de la cadera se contraen para mantener la bipedestación, la fuerza incrementará en proporción a la actividad muscular. En bipedestación unipodal se producen momentos alrededor de la articulación que deben ser contrarrestados por las fuerzas musculares, incrementando la fuerza de reacción articular. En esta posición van a variar algunos factores como la línea de gravedad y la longitud del brazo de palanca a partir de la fuerza de gravedad. Ahora bien, vemos algo de diagrama de cuerpo libre. Aquí vemos una persona parada en un solo pie, donde tenemos la fuerza W, que es la fuerza de reacción del piso o la fuerza normal, que se dirige, ya saben, desde el centro y es perpendicular. Entonces podemos trazarla y alargarla hasta arriba. Ahora la fuerza A, que es la fuerza de la musculatura aductora, lo sacamos, ¿por qué? Por la inserción de los músculos, ¿verdad? Se insertan en nuestro cánter. Ahí vamos en la dirección de las fibras, trazamos el vector y lo alargamos. Nuevamente encontramos un punto de unión entre los dos. Ahora la fuerza que menos información tenemos es la fuerza de reacción articular. Sabemos dónde está, en qué punto está, entonces ponemos la flecha y desde acá proyectamos nuevamente para unirlo al punto de congruencia entre las tres fuerzas. A partir de esto usamos la ley de cabeza y cola de los vectores y empezamos. Fuerza W o normal, luego va la fuerza de los músculos aductores y a partir de aquí podríamos hallar la fuerza de reacción a partir de la fórmula de la hipotenusa. Con relación a la cinética dinámica, encontramos esta gráfica en la cual el A y el B nos va a hablar la fuerza de reacción articular de la cadera en unidades de peso corporal durante la marcha. Esto solo es un ciclo de marcha. Ya saben, el 60% es portante o de apoyo de contacto con el piso y el resto va a ser una fase de vuelo o oscilante. Vemos la línea negra, es el promedio de los sujetos evaluados, donde vemos que el momento que más resiste la cadera fuerza, puede resistir más cadera en los hombres, es antes del despegue de los dedos, casi donde la cadera antes en las gráficas anteriores está casi completamente extendida. En las mujeres pasa lo mismo, pero es mucho menor, quizá por la diferencia en los ángulos Q. Ahora bien, miremos dónde está la menor carga de peso. Entonces, de por sí va a estar en el área donde el pie está elevado, ¿correcto? Si vemos, es casi al final, cuando se deja oscilar la pierna en extensión y se devuelve a una flexión para preparar y volver a caer con talón. En las mujeres es muy similar, pero si vemos es mucho menor el peso. Puede ser también por simplemente que el hombre es eh, más pesado que la mujer por naturaleza. Ahora bien, en la gráfica C
Vemos la actividad muscular durante la fase portante de la marcha. El primer pico corresponde principalmente a los músculos extensores y aductores, y el último pico es para los músculos flexores y aductores. Entonces, en el primero, los primeros picos van a ser para extensores y abductores, y los últimos para flexores y aductores. En resumen, la articulación de la cadera es una articulación de tipo bola y agujero compuesta por el acetábulo y la cabeza femoral. 2. El espesor y las propiedades mecánicas del cartílago sobre la cabeza femoral y el acetábulo varían un punto a otro. 3. Se necesita la flexión de cadera de al menos 120 grados y la aducción de al menos 20 grados y rotación externa de al menos 20 grados para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Cuarto, una fuerza de reacción articular de aproximadamente 3 veces el peso corporal actúa sobre la articulación de la cadera durante la posición de pie en apoyo unipodal con la pelvis en una posición neutra. Su magnitud varía a medida que cambia la posición del tronco. 5. La magnitud de la fuerza de reacción articular está influida por la tasa del brazo de palanca de la fuerza muscular abductora y de la fuerza gravitacional. Una tasa baja proporciona una mayor fuerza de reacción articular de lo que proporciona una tasa alta. Sexto, la fuerza de reacción articular de la cadera durante la marcha alcanza niveles de 3 a 6 veces el peso corporal o más en la fase portante y es aproximadamente igual al peso corporal durante la fase oscilante. Séptimo y último, un incremento de la velocidad de la marcha incrementa la magnitud de las fuerzas de reacción articular tanto en la fase oscilante como en la fase portante. Listo, eso era todo. Muchas gracias por su atención.